Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Es un riesgo, la verdad que es un riesgo cansarles y que me puedan decir otra vez con lo mismo. Es un riesgo que lo digamos tanto que al final parezca lo de siempre y entonces ya no importe. Pero es peor no mirar y no contarlo, es peor normalizarlo. Netanyahu dice ahora que quiere estudiar una tregua mientras sus tropas se preparan para asaltar la ciudad de Gaza. Israel pide al 1.000.000 de personas que viven en la ciudad que se vaya, que abandonen los hospitales. ¿Que se vayan a dónde? ¿Con qué medios? ¿A qué sitios? ¿De qué hospitales habla si los médicos trabajan como nos contó aquí el anestesista Raúl Incertis? Yo cuando venían muchísimos heridos, a la vez los atendías en el suelo. No habían camillas, tenías que poner a 2 o 3 niños en una camilla y atenderlos. Costaba encontrar el esparadrapo, costaba encontrar las gasas y las vendas, que ya no hay. Luego cuando subía a quirófano y había que anestesiar a los pacientes, pues me daba cuenta de que solo teníamos ibuprofeno intravenoso para el dolor postoperatorio. Hace 3 semanas se acabó el fentanilo, entonces estábamos haciendo operaciones con muy poquita morfina. ¿Qué hospitales? ¿Qué refugios? 62.000 muertos y los vivos muertos de miedo o heridos o tiroteados o muertos de hambre, del hambre sobre la que ironizan, por cierto, ministros de Israel. Y los vivos huérfanos y los padres con hijos muertos. ¿Con qué medios quiere Netanyahu que evacúen a los heridos y que se vayan los civiles? ¿Qué pretende esta ofensiva si el 83% de los muertos son civiles, según el informe de la inteligencia militar de Israel que ayer publicó el Guardian? Pues sí, aquí estamos otra vez con lo mismo. Porque sería peor que parezca normal y que parezca lo de siempre, y que acabásemos narcotizados de algoritmos y desprovistos de compasión. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Hola, buenos días. Israel dice que se abre a negociar ahora un alto el fuego con Hamás, al tiempo que su ejército va ultimando ese asalto sobre la capital gazatí, una ciudad que lleva casi 2 años siendo refugio de miles de desplazados internos y en la que viven, les decíamos, cerca de 1.000.000 de personas como pueden, con lo poco que tienen. Pero Netanyahu ha avisado esta noche, dice que el alto el fuego no cambiará sus planes. ¿Habrá invasión terrestre? ¿Sí o sí? Vamos a hacerlo de todos modos. Nunca ha habido duda. No vamos a dejar a Hamás allí. El presidente Trump lo expresó perfectamente. Hamás tiene que desaparecer de la franja de Gaza. No podemos permitir que sigan allí. Sería como haber dejado que las SS se quedaran en Berlín. ¿Qué haces? ¿Limpias la mayor parte de Alemania y dejas a los jerarcas nazis allí? Por supuesto que no. No está claro cuándo entrarán las tropas que están ya rodeando la capital, pero de momento los ataques aéreos siguen contra la franja. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Esta noche 11 palestinos más han sido asesinados, 5 solo en la capital gazatí. Ayer fueron 48, antes de ayer 81. El goteo sigue hasta los 62.000 desde el pasado 7 de octubre de 2023. De ellos, unos 19.000 son niños. Hemos sabido ahora que la inmensa mayoría de los muertos en Gaza, de los asesinados, un 83% son civiles. Son datos oficiales del ejército israelí a los que han tenido acceso varios medios palestinos, israelíes y también, como les decía, el británico The Guardian. De acuerdo con estos informes, solo el 17% de los muertos son combatientes. Es la ratio de muerte de civiles más alta registrada en cualquier conflicto reciente. Vamos a Londres, corresponsal Lucas Font. Solo un 17% de las personas asesinadas en Gaza hasta mayo eran militantes de Hamás o de la Yihad Islámica Palestina, según se extrae de los datos del ejército de Israel obtenidos por el diario The Guardian junto a otras 2 publicaciones israelíes y palestinas. Esto supone que casi 5 de cada 6 víctimas mortales en la franja son civiles, lo cual representa una de las ratios más altas en comparación con los principales conflictos armados de las últimas décadas, solo por detrás del genocidio en Ruanda, del asedio del ejército ruso sobre la ciudad ucraniana de Mariupol y de la masacre de Srebrenica durante la guerra de Bosnia. El ejército israelí ha asegurado que las cifras publicadas son incorrectas, aunque no ha especificado cuáles y a pesar de que no las había desmentido inicialmente, mientras que algunos políticos y altos mandos militares hebreos han llegado a asegurar que la mitad de los fallecidos son combatientes de Hamás o de la Yihad Islámica. La investigación señala, sin embargo, que Israel ha inflado el número de militantes muertos desde que comenzó el conflicto y apunta que la ratio de víctimas civiles podría haberse incrementado en los últimos meses con el empeoramiento de la situación humanitaria en la franja. Así estamos empezando el viernes, hoy es 22 de agosto. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Aquí en España nos va a llevar a que terminemos la semana como la empezamos, muy pendientes de los incendios, de los que vamos conociendo la magnitud de su destrucción. Dice el sistema europeo Copernicus que en 2025 las llamas han arrasado ya más de 400.000 hectáreas. Estamos hablando de la peor cifra desde el año 2006. La mayoría
350.000 de ellas se han quemado solo desde el día 5 de agosto. Desde mediados de esta semana, las condiciones meteorológicas han permitido a los equipos de extinción perimetrar o controlar algunos de los fuegos más virulentos, pero a esta hora siguen activos y en nivel 2 de peligrosidad una veintena de fuegos, 8 de ellos en Castilla y León. Allí la evolución del incendio de Porto, en Zamora, ha permitido el realojo de 4 municipios, mientras que en León, el de Añares del Sil, ha obligado a evacuar otro pueblo. Vamos, por tanto, a actualizar la situación en esa comunidad, Castilla y León. Eva Marín, buenos días. Buenos días. En Zamora, la mejoría en la situación ya ha permitido que 4 pueblos, como decías, fueran devueltos a sus casas. 146 personas que han dormido en sus hogares. Todavía pues no pueden hacerlo otros 6 pueblos que siguen desalojados. Estamos hablando de 22.000 hectáreas que han sido calcinadas según las últimas estimaciones. En León se ha pasado de hablar de bolas de fuego que arrollaban de forma imprevista a una situación favorable. Aún así, todavía hay 1.500 vecinos evacuados, mientras en el Bierzo ya no supone una amenaza directa. Sigue preocupando el de Añares, mientras en Boca de Huérgano se conseguía frenar el avance de las llamas. En Galicia, 7 incendios permanecen activos aún, 5 en la provincia de Ourense, entre ellos los de Larouco y Chandrexa. En la última hora de la tarde de ayer se declararon 2 nuevos fuegos de nivel 2 en Pontevedra, esta vez con desalojados también en Ourense. Y hay otro fuego más que se ha declarado esta noche en Lugo. Actualizamos en Galicia, Ñigo Caínzos, bodía. Bodía, Sastre. La buena noticia es que parece que los incendios que han devastado 88.000 hectáreas tienden a la estabilización. La mala, que tenemos otros 3 puntos de atención. En la provincia de Pontevedra hay 2 incendios que han obligado a activar la situación 2 de alerta y en los que se ha tenido que desalojar a la población. 45 en Oia por la proximidad de las llamas a un camping y 15 en Vilaboa porque el fuego estaba muy cerca de las casas. Con la mejoría en la situación se empieza a hablar de la gestión de la decisión de la Xunta de retirar bomberos y volverlos a desplegar después del revuelo generado por la noticia adelantada por la cadena SER. Ayer le preguntamos a Alfonso Rueda por esta cuestión. El presidente gallego se sacudió la responsabilidad y se limitó a decir que habían sido decisiones técnicas. Pues precisamente en una treintena de ciudades gallegas, miles de personas salieron ayer a las calles para criticar la gestión de la Xunta. Las más numerosas fueron en A Coruña y en Vigo. De más de 1 millar de personas gritaron lemas como Lumbres nunca máis, incendios nunca más. En la marcha de Vigo participó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Necesitamos unha política de prevención de incendios ao longo de todo o ano. Hizo hincapié en la inexistente política de prevención, dijo, de la Xunta y en las condiciones laborales de los bomberos. También hubo manifestaciones en otras zonas, en este caso en Ponferrada, donde se pidió también la dimisión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Mientras se suceden las protestas por la gestión de las comunidades gobernadas por el PP, en algunos puntos, Génova eleva el tono de sus ataques contra el gobierno. Ayer llamaron pirómana a la directora de Protección Civil justo después de decir que había que reducir la crispación. Fue Elías Bendodo, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, quien utilizó ese término contra Virginia Barcones por criticar, dice, a los gobiernos autonómicos. La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas. Lo que había dicho Barcones era defender que el gobierno había dado a las comunidades aquello que habían pedido. Barcones sí criticó a las autonomías por pedir imposibles, dijo, en concreto por reclamar rápidamente material que llevaba mucho tiempo desplegar. Ayer se defendió así del ataque de Bendodo. Me parece tan fuerte, tan poco responsable y hasta tan poco ético llamarle pirómano. De verdad, yo esto ya como una reflexión. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde? ¿Qué vale para intentar desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política? Vamos a Portugal, donde la noticia son también los incendios, la gestión de la extinción que le ha estallado al primer ministro Luis Montenegro, que va a tener que comparecer en el Parlamento. Allí quedan 4 grandes fuegos que han arrasado más de 270.000 hectáreas en todo el país. El gobierno luso trata de disipar las críticas de la oposición y de los alcaldes y ha aprobado ya una primera tanda de ayudas a los afectados. Calcula Portugal que los daños se elevan a 30 millones de euros. Corresponsal en Lisboa, Brais Suárez. Ahora mismo quedan 4 grandes incendios activos, eso sí, con una situación mucho más favorable que hace solo un día.
Hoy el Gobierno promete presentar un plan para intervenir las zonas forestales y revitalizarlas, aunque muchos recuerdan que tras los grandes incendios de hace solo un año también se habían presentado grandes proyectos que quedaron en nada. Además, el Consejo de Ministros se ha reunido de urgencia para aprobar ayudas a los afectados. Por ejemplo, pagar hasta 250.000 euros para las reparaciones de las casas si son primera vivienda, 10.000 euros de carácter casi inmediato para los agricultores o hasta 30.000 euros para otras empresas que hayan perdido sus instalaciones. Tras reunirse con los alcaldes de los ayuntamientos más dañados, el Ejecutivo ha estimado los daños materiales en aproximadamente 30 millones de euros. Así lo ha anunciado el primer ministro Luis Montenegro, que también ha lamentado que su gestión se haya podido percibir como insuficiente, como muchos efectivamente le afean. Vamos ahora a Colombia, donde suben ya a 18 los fallecidos en 2 atentados cometidos por grupos narcoterroristas vinculados a escisiones de las FARC. Por favor, llamen a ambulancia aquí al frente de la base aérea. 2 ataques contra una escuela militar en Cali, la tercera ciudad del país, y con un dron que tenía como objetivo un helicóptero de la policía. En este último atentado han muerto 12 personas. Ha dicho el presidente Petro que van a dar con los responsables. Hoy ha sido un día de muerte en muchas regiones del país. Con los datos últimos recogidos, en los últimos meses, la violencia relacionada con las drogas se ha recrudecido en ese país. Hasta mayo de este año habían sido asesinados 27 agentes colombianos. De la guerra en Ucrania, Donald Trump sigue jugando al despiste sobre qué es lo que quiere que pase en ese conflicto. En la misma semana en la que se ha reunido con Zelensky para pedirle que se reúna con Putin y que se prepare para ceder territorios, bueno, pues este mismo jueves, ayer, Trump daba un giro y animaba a Kiev a que siga bombardeando Rusia. En un mensaje en sus redes sociales dice Trump literalmente: es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar al país invasor. Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero al que no se le permite jugar al ataque. Hay tiempos interesantes por delante. Bueno, pues lo último de Trump. Y todavía allí en Estados Unidos, estos días se va a celebrar en las Montañas Rocosas una de las citas económicas del año, que es el encuentro de los presidentes de los bancos mundiales. Es importante porque allí se va a deslizar las que van a ser las líneas de las autoridades bancarias para este próximo año con el precio del dinero. La cita de este año está marcada además porque va a ser la última vez que asista a esta reunión Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, a quien precisamente Donald Trump lleva atacando desde que regresó a la Casa Blanca por no bajar los tipos de interés. Uno de sus archienemigos favoritos de Donald Trump, y eso que hay muchos. A pesar de las presiones, lo que hace el jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos es anunciar que va a seguir con esa política y que piensa hacerlo hasta que acabe su mandato, que será eso en mayo de 2026. Información de Jordi Fábrega. El de hoy será el último discurso de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal en este encuentro anual de Jackson Hole, que reúne a los principales banqueros centrales del mundo y que suele ser el foro en el que el presidente del organismo dibuja la hoja de ruta de cara a los próximos meses. Powell hablará con la presión de la administración Trump, que aumenta las críticas contra él por no bajar los tipos de interés. Todo lo que hace Powell va en contra del presidente Trump, decía el asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, hace unas horas. Desde el entorno del presidente de Estados Unidos también están pidiendo además el cese de una gobernadora de la Reserva Federal a la que acusan de fraude hipotecario. Presiones que de momento no han tenido efecto porque la Reserva Federal sostiene que no bajará los tipos de interés hasta que los datos económicos así lo aconsejen. Momento de explicar otras noticias desde el territorio, desde Aragón. Ana García Cortés, buenos días, Ana. Hola, buenos días. Y en Canarias, Agustín Padrón. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, buenos días. Vamos a empezar contigo, sí, con una historia que además nos pone sobre la pista y nos recuerda lo que, por ejemplo, ahora con la ola de incendios estamos escuchando de tanta gente, aquello de que no se olviden de nosotros en cuanto pasen los meses y hasta los años. Y bueno, hoy tenemos una noticia relacionada con los afectados por la erupción del volcán de La Palma. Una señal de recuperación que es, además, buena noticia, Agustín, porque se empiezan a retirar las casas en contenedores. Sí, las 2 primeras se han quitado. Eran casas que se instalaron de forma provisional después de perder las viviendas, perder sus casas, aquellas que quedaron sepultados bajo la lava, en contenedores. Ya se han retirado 2 esta semana y además es un síntoma de recuperación porque van a la zona de Puerto Naos, una zona que estuvo años cerrada por emisiones de gases nocivos para la salud y que tiene una serie de controles para evitar el que se produzcan problemas con estos gases. El centro de control va a ir en estos contenedores
y abandona el colegio porque el colegio abrirá en septiembre, lo cual es también una buena señal de recuperación de ese barrio, de esa zona de la isla de La Palma. Y que nos recuerda que todavía hay mucha gente que sigue esperando a poder retomar una normalidad plena tanto tiempo después de la erupción de aquel volcán. En Aragón, Ana, habéis estado en alerta roja plus por riesgo de incendio en los últimos días. Esta es una medida inaudita que ha prohibido, pues por ejemplo, desarrollar pruebas deportivas en el bosque, en el monte. Lo que ocurre es que también actos de fiestas que tenían pirotecnia y claro, algunos pueblos se las han ingeniado para celebrar sus fiestas con una traca original, digamos. Sí, uno de esos pueblos fue Font, en la provincia de Huesca. Idearon una curiosa forma de despedir las fiestas sin saltarse esa prohibición. Ya se quedaron sin poder sacar los toros de fuego, así que no querían prescindir del tradicional ruido del artificio pirotécnico de fin de fiestas. La traca consistió en formar una cadena humana y pinchar globos que sonó así. Aunque parezcan palomitas, son vecinos de Font que se fueron distribuyendo rodando la plaza. El total eran 200, desde niños de 4 años hasta mayores de 80. A cada uno se le dio un globo y un palillo para pincharlo, y el último en hacerlo, como no podía ser de otra forma, el concejal de fiestas. Bueno, lo que toca, oye. Y en Lanzarote quieren recuperar, Agustín, y proteger también un mural de César Manrique que está en una calle de Madrid. Sí, en una calle en Santa Cruz de Marcenado, que está cerca de la calle Princesa de Alberto Aguilera, en el barrio de Argüelles. En el centro de la ciudad, sí. Exacto, pues en 1954 realizó allí un mural César Manrique, pues está en una fachada y la verdad que está bastante abandonado. Le han puesto publicidad por encima, se ha perdido una parte. Bueno, lo que quieren es recuperarlo y que se mantenga esa obra de César Manrique en las calles de Madrid. ¿Qué ha pasado con las piscinas de Montmesa en Aragón, no? Pues que se han quedado ya sin verano porque se encontraron el martes una desagradable sorpresa. Cuando los operarios fueron a abrir las instalaciones como cada día, vieron que en el fondo de las piscinas había una gran cantidad de gallinaza, que es estiércol de gallina. Bueno, estaba en el fondo del vaso, flotando por la piscina y también por el césped. ¿Qué pasa? Que retirarlo cuesta mucho, además es un pueblo de solo 70 habitantes y no pueden asumir ese coste. Así que para lo que queda de verano han decidido, bueno, pues que con esta poca gracia de broma, pues se les ha arruinado el verano. Así que el ayuntamiento, bueno, pues ha presentado la denuncia ante la Guardia Civil para que investigue quién ha sido el que ha fastidiado el verano a los pobres que estaban ahí disfrutando. Agustín, Ana, que tengáis un feliz fin de semana. Igualmente. Adiós. Y ahora en nuestra recomendación cultural, como cada viernes hasta ahora, los estrenos que llegan a la cartelera con Elio Castro. Un fin de semana con muchos regresos cinematográficos. ¿Los vecinos, la comunidad? Regresa a los cines La Comunidad, la película de Ales de la Iglesia que cumple 25 años. Ganó 3 Goya, mejores efectos especiales, Emilio Gutiérrez Cava como mejor actor de reparto y Carmen Maura como mejor actriz. En este edificio está pasando algo que no es normal. Liam Neeson se pone en la piel de un viejo personaje cinematográfico que también regresa. ¿Quién es usted? Frank Drebin Jr. En Agárralo como puedas hace de hijo del teniente Debrin, que interpretó en su día Leslie Nielsen. Una nueva entrega de esta disparatada saga en la que también podemos ver a Pamela Anderson. Y regresa a los cines y a Ítaca Ulises. Ulises ha muerto. No para mí. Ray Fiennes es Ulises y Juliette Binoche Penélope en El regreso de Ulises de Uberto Pasolini, en donde también sale Ángela Molina. Se estrenan también 2 películas españolas, la cinta de terror La coleccionista y la comedia Sin cobertura, y el biopic francés Niki, que cuenta la vida del artista Niki de Sanfal. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.